La tensión superficial es un fenómeno físico en el que la superficie de un líquido se comporta como una membrana elástica. En el interior del líquido cada molécula se encuentra rodeada por otras moléculas en todas las direcciones, de forma que las fuerzas atractivas entre ellas se compensan. En cambio, en la superficie al no haber más moléculas fuera, estas se atraen con más fuerza formando una fina barrera. Cuando la estructura de una molécula contiene partes solubles en agua y otras insolubles, el comportamiento del compuesto frente al disolvente cambia, ya que no se distribuyen uniformemente en el disolvente, siendo la concentración en la superficie mayor que en el seno del líquido. Una clase de moléculas que presentan este comportamiento son los tensoactivos, debido a que en sus estructuras poseen dominios polares y no polares. Estas sustancias disminuyen la tensión superficial de agua en concentraciones por debajo de la necesaria para saturar la totalidad de la interfase del solvente. En la industria la tensión superficial tiene una gran importancia para la producción de detergentes y productos de limpieza, pinturas y barnices, cosméticos, alimentos, polímeros, minería y metalúrgica. El experimento se realizó en 3 fases metodológicas. En la primera fase se midió la tensión superficial del agua destilada. En la segunda fase se prepararon distintas soluciones variando la concentración del tensoactivo elegido. En nuestro caso fue un detergente líquido de color azul y utilizamos agua destilada como solvente. En la tercera fase se midió la tensión superficial del tensoactivo puro. Esto con el fin de poder observar el cambio en la tensión superficial del agua en presencia de un tensoactivo. En la primera fase se tomaron 40 ml de agua destilada en un vaso de precipitado y se puso en el platillo del equipo sumergiendo el anillo. Posteriormente se registró la lectura de la tensión superficial del agua arrojada en el dial y se realizaron 2 mediciones más, obteniendo un promedio de tensión superficial para el agua de 72,8 dinas por centímetro. Para la segunda fase, primero se preparó una solución de detergente líquido 1% en peso en 40 ml de agua destilada, agitándola manualmente en una probeta. Al obtener la solución homogénea se realizaron 3 mediciones, obteniendo una tensión superficial promedio de 38,43 dinas por centímetro. Posteriormente se realizó otra solución pero con detergente líquido 2% en peso en 40 ml de agua destilada y se obtuvo una tensión superficial promedio de 38,56 dinas por centímetro. Para la última fase se tomaron 30 ml de tensoactivo puro, es decir, el detergente líquido sin el solvente agua, y se realizaron 3 mediciones, arrojando una tensión superficial promedio de 37,46 dinas por centímetro. La lectura sobre la escala en el momento de la ruptura es el indicativo de la tensión superficial del líquido. La tensión superficial del líquido se calcula a partir de la siguiente ecuación, donde delta F es la fuerza que me mide el dinamómetro y R es el radio del anillo. En la siguiente gráfica de barras se sintetizan los resultados obtenidos y se procede a hacer el análisis de datos. Según los datos experimentales obtenidos del tensiómetro, se puede evidenciar cómo el tensoactivo disminuye la tensión superficial del agua, vista en la barra naranja, y se puede afirmar que al aumentar la concentración del tensoactivo desde 1%, 2% hasta tensoactivo puro, disminuye la tensión superficial. Esto sucede porque al añadir tensoactivos al agua, estos se reparten por la superficie del líquido dejando la parte hidrófoba al exterior y la parte hidrófila en contacto con el agua. Esto implica que las moléculas de agua de la superficie ya no están en contacto con el aire, han sido sustituidas por moléculas de tensoactivo, rompiendo así la tensión superficial. Para efectuar la determinación de la tensión superficial con el tensiómetro, el líquido a determinar se coloca en un recipiente limpio. El plato que sostiene el recipiente con el líquido es elevado hasta que el anillo se sumerja en el líquido y luego se baja para que el anillo quede en la superficie y el índice esté en posición 0.